Sí. Bueno, arranquemos. Bueno, primero que nada me presento, Leandro Rosso, conocido en las redes sociales como Lea Ross, periodista sobre temáticas ambientales. Vamos a proceder a un simple análisis del estudio de impacto ambiental, que es lo que nos compete. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que vamos a hacer, primero que nada, es un análisis breve sobre la metodología que se llevó a cabo sobre las comparativas, digamos, o las alternativas, digamos, que fue expuesto en el estudio de impacto ambiental, como así también en el inicio de la exposición. De hecho, lo que estamos viendo es una captura de pantalla de lo que fue el inicio de esta audiencia. Ahí estamos viendo lo que es un trayecto de cómo fue el proceso para el armado del estudio de impacto ambiental, donde ahí están presentes, digamos, lo que son un análisis preliminar y criterios basados en la división de los famosos sectores ABC. Pasamos a la siguiente placa o diapositiva. Lo que vamos a ver a continuación, precisamente, es otra imagen que también está en el estudio de impacto ambiental. Ahí podemos contemplar la división de las secciones ABC y las subalternativas con la siguiente gráfica que, bueno, está presente en el estudio. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que podemos contemplar son cuáles fueron los famosos ejes a la hora de definir cuáles son las alternativas correspondientes. Eso está en la próxima diapositiva, que son alrededor de 5 o 7. Para la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva, ahora sí. Ahí estamos viendo cuáles fueron los criterios, los ejes, a la hora de definir cuáles eran, a la hora de describir los distintos tramos o alternativas. Se tomó en cuenta la longitud de cada tramo, la velocidad promedio de los vehículos, los accesos de un lado o del otro, las expropiaciones, tanto de índole urbano y rural, la cuestión de las alcantarillas, cruces viales, la incidencia del gasoducto y los movimientos de suelo, ya sea por desmontes o por la instalación de terraplenes. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva, por favor. Lo que vamos a contemplar es esa famosa tabla que se ve en el estudio de impacto ambiental para comparar las distintas alternativas. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, lo que vamos a ver en resaltado en rojo es algo curioso, porque lo que es la franja que está a la derecha se supone que sería como la sumatoria de esos valores computados, pero tiene errores aritméticos. La suma no coincide con los valores expresados. Como para dar un ejemplo, el que está más arriba, vemos que hay un 0,8 y otro 0,8, y la sumatoria debe dar 1,6 y da 1,5. Es decir, la propia tabla tiene errores aritméticos que realmente resultan llamativos. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Lo que vamos a ver acá es que efectivamente, a partir de esa sumatoria, se define que el trazado A3, B2, C3 sería la más indicada por tener un valor menor, digamos. Sin embargo, debido al alejamiento de la variante C3 de los centros poblados y la dificultad del trazado por terrenos de gran desnivel, se escogió como opción preliminar el C2, que es la que se optó como para avanzar en el estudio de impacto ambiental. Es decir, que ya se reconoce que la metodología de comparación alternativa no fue eficiente. Siguiendo con la próxima diapositiva, por favor, lo que vamos a ver a continuación es, a su vez, el cambio, una modificación incluso dentro del que es el propio terreno, porque se asevera que se atravesaba una ladera con una gran pendiente que conforma parte de la cuenca del arroyo del Parral, que descarga en el arroyo de los Quebrachos, que es afluente del río Nizacate. A su vez se señala que atravesaba bosque nativo de bosque de gran presencia, lo cual eso llevó incluso a otra modificación que podemos observar en la siguiente diapositiva, por favor,
que efectivamente es la que estamos viendo allí. Es decir, estamos viendo por un lado, una metodología comparativa a la hora de definir cuál sería el trazado adecuado, y sin embargo el propio estudio reconoce que no fue eficiente. No fue eficiente. ¿Y cuál fue la razón? Bueno, yo diría que la razón fue porque la propia tabla comparativa utilizó ejes muy escasos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Esto sería básicamente quizás la totalidad de ejes que debió haber pensado los que hicieron el estudio de impacto ambiental o los que trataban de buscar la alternativa más eficiente a la hora de realizar esta tasación o mediciones polinómicas que tiene que ver, por ejemplo, la incidencia de las cuencas, los cuerpos de agua, el tema de la construcción de puentes y viaductos, el efecto barrera, la incidencia de centros comerciales, la incidencia en algunas actividades económicas, ya sea comerciales o primarias, de índole agrícola, por ejemplo, y otras cuestiones más, digamos, que si se hubiese hecho más complejo esa tabla, porque a simple vista parece una tabla compleja y sin embargo, si uno presta atención, en realidad la extensión se basa por la cantidad de secciones, subsecciones, ABC, ABC, ABC1, pero se tomaron muy pocos ejes y se le dio muy poco espacio a temas que tienen que ver con el índole económico, el índole ambiental, el índole social, entre otras. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Lo que vamos a ver, esto es algo interesante porque la falencia de la metodología de alternativas, de las comparativas, es muy parecida a lo que ocurrió en Punilla. En Punilla, por ejemplo, cuando se proponía la alternativa Pedemontana o autovía de montaña, se llevó a esa propuesta en base también a una metodología comparativa, donde se utilizó la tabla que vemos a la derecha. Esa sería como la crítica número cero, digamos, de lo que fue el estudio de impacto ambiental en sí, porque también se decía se planteaba que era ineficiente, le faltaba otros ejes, como por ejemplo la presencia del famoso yacimiento de uranio Rodolfo, el hecho de que tampoco tomaba en cuenta la presencia de reservas, etc. Y efectivamente, cuando se lanzó la licencia ambiental de la versión 2018 de la autovía de Punilla, la Secretaría de Ambiente planteaba que estaba dispuesto a dar la licencia siempre y cuando se hicieran cambios en el trazado que se desviara para no tocar reservas y tampoco se tocara el yacimiento de uranio. Y la empresa Camino de las Sierras dijo que eso era imposible porque al desviarse generaba subidas que tocaban ya al borde de lo legal, digamos, por tener pronunciamientos muy altos, y entonces, bueno, se desechó la autovía de montaña y se pasó a otro trazado que fue la discusión de este año. Lo cual, en cierta manera, la ineficiencia de la metodología comparativa que ocurrió en Punilla desencadenó a que se desechara la alternativa que supuestamente iba a ser la más viable según esta tabla. Ahora ocurre algo muy parecido en el caso de Parabachasca. Sigamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este es un párrafo interesante de la página 88. Reconoce que la autovía atravesaría sobre un espacio que ya está impactado, la flora y la fauna están muy alteradas en las áreas de llanura, debido a las actividades de soja, maíz y ganadería extensiva. También, bueno, reconoce la explotación de mineras que también contribuyeron en la afectación de la flora y fauna local. Es decir, reconoce que hay un ecosistema que ya está dañado. Eso para tenerlo en cuenta a la hora de contemplar la siguiente diapositiva, por favor, que lo que veremos a continuación ahora son las matrices de impacto ambiental, que está en la parte final del estudio del informe central, el estudio de impacto ambiental en sí, que, bueno, para los que no lo saben, es una tabla de doble entrada donde están todas las acciones que se llevarán a cabo en la etapa de construcción y en la etapa de funcionamiento, y en todos los factores de aire, de agua, de actividades económicas, etcétera. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí vemos, quizá no se ve muy claro, pero hay un espacio en blanco, está como un poquito subrayado en la parte de abajo en la base, que curiosamente no está mostrando el promedio de impactos en la parte de la construcción. Sí en la etapa de funcionamiento, pero no en la etapa de construcción. Siguiente diapositiva, por favor, es para que veamos cuál va a ser el impacto en sí promedio. En la siguiente diapositiva, no sé si le parece, ahora sí,
Para los que lo quieran saber, el promedio sería de 705 negativos. Ese sería el promedio de todos los impactos que generan en etapa de construcción y que debería figurar en ese casillero. Y si vamos a la siguiente diapositiva, manteniéndonos en las matrices, las actividades que ven ahí abajo tienen la particularidad de que da impactos negativos en la etapa de construcción, impactos positivos en la etapa de funcionamiento y que además el valor absoluto de la etapa de funcionamiento es más elevado que en la etapa de construcción. ¿Qué quiere decir eso? Que la etapa de funcionamiento de estas acciones permite compensar lo que genera la construcción e incluso más todavía, es decir, da un saldo positivo. ¿Y cuáles serían esas actividades? Bueno, precisamente lo que se sostiene desde la parte más positiva, es decir, los que defienden el estudio, que son las cuestiones recreativas de turismo y la seguridad vial. Es decir, seguridad vial y cuestiones recreativas serían las únicas acciones que permitiría compensar lo que se pierde en la etapa de construcción, incluso dando un saldo más positivo. Pero también hay otra actividad que tiene esa característica particular, que está por fuera de ese margen que estamos viendo en estos momentos. Vamos a la siguiente diapositiva para ver cuál es esa otra actividad, y la que ven ahí, la respuesta es el desarrollo urbano. El desarrollo urbano, si ustedes ven en la tabla, verán que tiene un saldo negativo en la etapa de construcción, pero un saldo positivo mucho más elevado en la etapa de funcionamiento. Y si vamos a la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver es el tema del valor de la tierra, que va a elevarse positivamente en la etapa de construcción y mucho más en la etapa de funcionamiento. Es decir, que no es solo que la tabla muestra la cuestión benévola de la cuestión sobre lo recreativo, de lo turístico, con la seguridad vial. También el desarrollo urbano, y a su vez resalta mucho este tema de cómo va a incrementarse el valor de la tierra. Un poco se viene planteando de las implicancias sobre las especulaciones inmobiliarias que puede haber detrás de la autovía, o cómo va a ser consecuencia del mismo, y todo lo que se genera a nivel de segregación social. Bueno, eso es lo que está exponiendo la tabla. No es que solo la autovía va a generar beneficios solamente en seguridad vial y en cuestiones recreativas turísticas, según esta medición netamente cuantitativa, sino que además detrás se convertiría en un negocio suculento para la especulación inmobiliaria. Así que bueno, yo creo que esta situación merece ser revisada, me parece. Creo que se debió haber utilizado una metodología mucho más puntillosa en el tema de las alternativas, y bueno, tampoco hay claridad sobre este tema de la especulación inmobiliaria. Creo que debió haberse profundizado. Y para la Secretaría de Ambiente yo quizás pediría que, no, de la Secretaría de Ambiente no, más bien el gobierno en sí, empezar a discutir sobre si esta cuestión de las audiencias públicas, más allá de la polémica inconstitucional, del hecho de que solamente se permita a través del CD2 y de la cosa engorrosa del link, del Zoom, me parece que ya es tiempo de empezar a discutir el hecho de diferenciar lo que es una propuesta de negocio privado con una propuesta de obra pública vial por parte del Estado, porque bueno, requeriría también, me parece que una participación mucho más seria a nivel ciudadana sobre lo que es ordenamiento territorial, sobre generar mayor participación ciudadana, y por ende, bueno, creo que es el momento de empezar a discutir esto, porque esta cuestión de mezclar audiencias públicas para discutir una obra que propone el gobierno con negocios de intereses privados, me parece que está generando algunas falencias y mucha inseguridad en la ciudadanía, que lleva a que precisamente se desencadene estas furibundas discusiones que, bueno, para algunos funcionarios puede resultar engorroso o puede resultarles medio insoportable, pero me parece que también esto es un efecto de ciertas políticas públicas que se están llevando
acabó. Entonces, bueno, solicito que desde la Secretaría de Ambiente se rechace el estudio de impacto ambiental en sí. Bueno, dejaré las preguntas. Pan, tierra, techo, trabajo, educación, salud, justicia y paz.